¿Qué tal? Una vez más con ustedes, José Guillermo Ramírez Mendoza, ingeniero de aplicaciones de la empresa Global PLM. En esta ocasión veremos la parte 1 de una serie de 2 demostraciones relacionadas a la parte de simulación. A continuación vamos a ver la parte de simulación de mecanismos y la parte de simulación de elemento finito. Para eso primeramente vamos a abrir un ensamble. Este ensamble está desarrollado para poder tener lo que se refiere a una conexión de mecanismos, lo cual nos va a dar la posibilidad de poder desarrollar movimientos como el que estamos viendo en pantalla. Si nos damos cuenta también, la estructura tiene la posibilidad de poder tener un giro del lado izquierdo y del lado derecho, así como la parte de subir y bajar la parte del mecanismo. A continuación vamos a ir a la parte de mecanismos, aplicaciones mecanismos. Aquí en la parte de mecanismos, si nos damos cuenta, vamos a poder simular el comportamiento de lo que se refiere a una llanta, ¿verdad? Así como los elementos que van a estar sujetando la llanta y un amortiguador al momento de estar tal vez dando vuelta al lado izquierdo, al lado derecho, ¿verdad? Y tal vez pasando alguna estructura, tal vez algún bache o algún pozo, algún elemento en particular que haga que cambie de posición el mecanismo. Para eso, se colocaron diferentes tipos de elementos de conexión, así como un elemento resorte para poder tener la simulación de un tipo amortiguador. A continuación nosotros vamos a crear lo que se refiere a la parte del elemento de analizar, y a continuación vamos a crear una condición inicial de trabajo y vamos a empezar a crear y a correr el mecanismo. Si nos damos cuenta, tenemos la simulación del elemento girando y moviéndose dentro de su eje para poder generar el mecanismo. Una vez que tenemos esta parte, vamos a irnos ahora a la parte de gráficas. Vamos a graficar algunas conexiones importantes, las cuales fueron consideradas para el análisis. Aquí por ejemplo tenemos gráficamente cuál es el comportamiento de 3 conexiones en particular, las cuales nos interesa para el trabajo. A continuación vamos también a ver lo que se refiere vectorialmente a las reacciones que vamos a encontrar directamente dentro de los elementos al momento de realizar la parte de la simulación. Si nos damos cuenta, tenemos aquí visualmente cómo se comporta vectorialmente el elemento o la reacción que tenemos dentro de las conexiones. Estas reacciones que tenemos a continuación son las que vamos a utilizar para poder realizar un análisis de elemento finito en un análisis mecánico. A continuación vamos a irnos ahora a la parte de utilizar esas reacciones en estructura. Yo por eso voy a utilizar estructura y este ensamble. A continuación vamos a evaluar las condiciones de trabajo a esfuerzo máximo principal. Si nos damos cuenta, aquí nos aparece una serie de elementos o de reacciones directamente dentro de nuestras conexiones. Vamos a deshabilitar todas, ¿verdad? Y voy a seleccionar únicamente las que se refieren a la conexión número 16, que es en este punto, y a la número 18, que es en este punto. Una vez que tenemos esas 4 conexiones definidas para poder hacer el análisis de elemento finito, vamos a darle OK. Vamos a ir ahora a la parte de mecánica. Vamos a seleccionar el ensamble. Y aquí en la parte de mecánica vamos a empezar a trabajar, ¿verdad?, con lo que se refiere primeramente a la colocación de los materiales. Yo para eso voy a seleccionar material tipo acero, que es el material que va a estar, que es el material con el cual vamos a estar trabajando directamente dentro de nuestro análisis. A continuación voy a seleccionar las piezas con las cuales quiero colocarles el material acero. Una vez que paso esa fase, vamos a empezar a colocar las restricciones necesarias para hacer nuestro análisis de elemento finito. Yo por eso voy a seleccionar conexión spin, tal vez en esa superficie, y también tal vez vamos a dar la posibilidad de tener en este caso fijo lo que se refiere a la parte de traslación y tal vez una rotación libre en este primer punto. Vamos a seleccionar otra conexión tipo pin en este punto, donde vamos a dejar libertad en la parte de rotación y traslación de esa estructura, de esa superficie. A continuación vamos a seleccionar lo que se refiere a una restricción de desplazamiento, donde yo voy a seleccionar las superficies con las cuales quiero que se interactúe esta restricción. A continuación voy a dar condiciones límite o condiciones de frontera, donde tales vamos a generar un libre movimiento, una libre traslación en ejes X y Z y un elemento fijo en Y. Y en rotación vamos a tener rotación libre en Y y así como rotación fija en X y en Z. A continuación que tenemos este punto, vamos a pasar ahora a la colocación de las cargas. Cabe recalcar que estas cargas que vamos a colocar son cargas que van directamente de nuestro análisis de mecanismos. Por eso me voy a insertar carga de mecanismo. Si nos damos cuenta, aparecen las cargas o las conexiones 16 y 18, que son las cuales están interactuando directamente con nuestros elementos dentro de la parte del mecanismo. A continuación selecciono las cargas y las superficies con las cuales va a estar interactuando. Si nos damos cuenta, forman una forma caprichosa, ¿verdad?, de colocación de cargas. A continuación, yo selecciono otra carga, ¿verdad?, coloco la superficie y si nos damos cuenta, estamos obteniendo poco a poco la colocación real de las cargas según el mecanismo en particular.
A continuación, bueno, yo sigo seleccionando otras superficies y otras cargas y nos damos cuenta que tenemos ya una colocación de la carga en particular dentro de la conexión. Y por último colocamos una última, que esta es un tipo de fuerza dentro de nuestra estructura en particular. Una vez que tenemos la colocación de estos elementos, vamos a trabajar ahora con la parte que se refiere a la parte de optimización y de idealización. En esta parte de idealización vamos a idealizar una serie de elementos, que en este caso son estos tres elementos, los cuales, si nos damos cuenta, tienen una condición de espesor igual durante toda la estructura, lo cual nos va a dar la posibilidad de poder idealizar esa estructura. Por eso voy a hacer una idealización tipo shell a 6.35 milímetros del elemento. Y bueno, una vez que tengo esa parte de idealización, vamos a crear un AutoGEM, en este caso para observar la geometría y para poder, antes de poder empezar a realizar el análisis, observar qué es lo que vamos a estar trabajando. Si nos damos cuenta, del lado gris tenemos las estructuras sólidas, en la parte de color verde, ¿verdad? Tenemos estructuras idealizadas a tipo paredes shell, nos damos cuenta de la estructura, y en la parte gris tenemos las conexiones entre paredes shell, entre ambos elementos. Una vez que tenemos esta parte, esta idealización nos va a servir para poder optimizar recursos al momento de realizar nuestro análisis de elemento finito. Una vez que tengo este punto, vamos a pasar ahora a la parte de mallado. ProEngineer automáticamente me genera la parte de mallado, pero en este caso vamos a observar cuál sería el mallado con el cual estaríamos trabajando dentro de nuestro análisis. Al utilizar tecnología, en este caso teoría de elementos P, nos va a dar la posibilidad de poder tener lo que se refiere un acomodo real entre el mallado de nuestra estructura al momento de equiparar los elementos directamente dentro de nuestra estructura para hacer el análisis. Si nos damos cuenta, aquí por ejemplo tenemos lo que se refiere a la colocación o división de los elementos finitos dentro de las estructuras saloidas, así como dentro de los elementos shell de idealización. Una vez que tenemos este punto, vamos a pasar a una última fase que se refiere tal vez a las conexiones, que vamos a crear unas conexiones rígidas entre ambos elementos. Lo que hago es simplemente seleccionar esta estructura, tal vez vamos a seleccionar esta superficie, ¿verdad? Y tenemos una conexión rígida en esta estructura. Seleccionamos tal vez otro conjunto de estructuras como sería este punto y este punto. Y por último, una tercera conexión rígida entre ambos elementos. Aquí por ejemplo tenemos la colocación de la estructura rígida. Aquí tenemos los tres elementos. A continuación, ya que tenemos este punto, vamos a crear un análisis estático, ¿verdad? Por eso nos vamos a ir a nuevo, estático. Aquí tenemos la colocación de restricciones y cargas y una serie de elementos que vamos a estar definiendo para nuestro análisis. Aquí yo tengo la creación del análisis, vamos a irnos rápidamente a la visualización de resultados. Y para eso lo que vamos a hacer a continuación es vamos a irnos directamente a seleccionar, ¿verdad?, el análisis. Aquí lo que voy a presentar resultados va a ser un análisis tipo de estrés con lo que se refiere a un componente von Mises. Voy a tener una visualización, ¿verdad?, con deformación, animación a 16 frames, y vamos a estar visualizando cuál es el trabajo, ¿verdad?, cuál es la colocación de los esfuerzos directamente de nuestros elementos. Si nos damos cuenta y tenemos la visualización, vamos a quitar lo que se refiere a la parte de animación y vamos a observar, ¿verdad?, que tenemos aquí la colocación. Dentro de la parte de ProEngineer de resultados, yo tengo la posibilidad de poder observar la colocación, ¿verdad?, del máximo esfuerzo dentro de nuestro elemento, ¿verdad?, que es en este punto, a 83.7 megapascales. Así también vamos a tener la posibilidad de poder generar una consulta dinámica de colocación de esfuerzos, donde yo simplemente selecciono un elemento y tengo la visualización de la distribución de los esfuerzos, ¿verdad?, dentro de la colocación de mi elemento. A continuación vamos a colocar una gráfica de desplazamiento. Yo para eso, ¿verdad?, genero una copia. Aquí en lugar de ser concentración de esfuerzos o de estrés, va a ser de desplazamiento. Tenemos una magnitud de milímetros, ¿verdad? Y vamos a poder visualizar en ambas ventanas cuál es el resultado, ¿verdad?, dentro de la parte izquierda de un análisis de estrés von Mises, así como la parte derecha, ¿verdad?, un análisis de desplazamiento en unidades milimétricas. Ese tipo de análisis me va a poder ayudar a poder tomar decisiones importantes antes de pasar a la parte de manufactura de nuestros elementos. En este momento concluimos la parte 1, vamos a ahora irnos a la parte 2. Gracias.